Buenas noches, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lenin Miranda, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Abierta de Distancia UNAM. Estamos en el curso de Sistemas Avanzados de Transmisión 2, fase 3, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es Arquitecturas de redes LTE y 5G New Radio. LTE Evolution, Long Term Evolution o evolución a largo plazo, básicamente sigue la misma arquitectura de redes que los anteriores sistemas especificados por el 3GPP. Como vemos en este diagrama de bloques, estas redes móviles se dividen en tres principales componentes. El primero, que es el equipo de usuario, User Equipment, compuesto por un terminal o equipo móvil y una tarjeta SIM card o USIM, llamada SIM card o SIM electrónicas. En segunda instancia, encontramos la red de acceso, Access Network, y UTRAN, es la red de acceso especificada para la LTE que utiliza la tecnología OFDM, acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, en la interfaz de radio para la comunicación con los equipos de usuario, eliminando así la conmutación de circuitos como hacían sus antecesores generaciones, y usando un sistema de antenas de múltiples entradas y múltiples salidas llamado MIMO. Por último, observamos el bloque de la red troncal Core Network en la interfaz EPC o red troncal de paquetes evolucionada en Volch Packet Core. En ella se encuentran como principales elementos el MME, el SGW, y se encarga del control, administración y transmisión de datos, equipos y paquetes, como veremos más adelante. La arquitectura de acceso a radio, llamada EUTRAN, la red de accesos se compone por una única entidad de red denominada Involved Node B o eNode B, que constituye la estación base de EUTRAN. Así pues, la estación base integra toda la funcionalidad de red de acceso, a diferencia de las redes de acceso de GSM y UMTS, compuestas por estaciones base BTS o nodos B y equipos controladores BSC y RNC. Tal como se ilustra en esta figura, una red de acceso EUTRAN está formada por varios nodos B que proporcionan la conectividad entre los equipos de usuario y la red troncal, ¿cierto? Se comunica con el resto de los elementos del sistema mediante tres interfaces: la EUTRAN UU o bien llamada UU y la S1, y la interfaz entre eNode B, que es la X2. La interfaz UU, también denominada LTE UU, permite la transferencia de información por el canal de radio entre el nodo B y los equipos de usuario. Todas las funciones y protocolos necesarios para realizar el envío de datos y controlar la operativa de la interfaz EUTRAN UU se implementan en el eNode B. El eNode B se conecta a la red troncal EPC a través de la interfaz S1. Dicha interfaz desdoblada en realidad son dos interfaces S1U y S1MME. La S1MME sustenta el plano de control y la S1U como el soporte de plano de usuario. La separación entre plano de control y plano de usuario es una característica importante en la organización de las torres de protocolo asociadas a las interfaces de la red LTE. Entonces, al estar divididas los planos, el plano de usuario de una interfaz se refiere a la torre de protocolos empleada para el envío de tráfico de usuario a través
de dicha interfaz. Por esta viajan los paquetes IP del usuario que se envían desde la UTran y el EPC a través del S1. Por otro lado, tenemos el plano de control o control plane. Se refiere a la torre de protocolos necesaria para sustentar las funciones y procedimientos necesarios para gestionar la operación de dicha interfaz o de la entidad correspondiente. Aquí se lleva la configuración de la operativa del Node B desde la EPC a través de la S1 MME. Esta separación de planos, plano de control y plano de usuario, permite realizar la conexión del eNode B con dos nodos diferentes de la red troncal. Así, mediante la interfaz S1 MME, el eNode B se comunica con una entidad de red de la EPC encargada únicamente de sustentar las funciones relacionadas con el plano de control. Dicha entidad de red de la red troncal EPC se denomina Mobility Management Entity, MME. Por otro lado, mediante la interfaz S1U, el eNode B se comunica con otra entidad de red encargada de procesar el plano de usuario. La entidad de red de la EPC se denomina Serving Gateway. Esta separación entre entidades de red dedicadas a sustentar el plano de control o bien el plano de usuario es la característica importante de la red LTE, que permite dimensionar de forma independiente los recursos de transmisión necesarios para el soporte de la señalización del sistema y para el envío de tráfico de los usuarios. Vamos ahora a la red o a la arquitectura de la red IP y del bloque EPC. La red de acceso UTran y la red troncal EPC proporcionan de forma conjunta servicios de transferencia de paquetes IP entre los equipos de usuario y redes de paquetes externas, tales como plataformas IMS o otras redes de telecomunicaciones como Internet. De un servicio de transferencia de paquetes IP puede configurarse en base a las necesidades de los servicios finales que lo utilicen. El servicio de transferencia de paquetes IP ofrecido por la red LTE entre el equipo de usuario y una red externa se denomina servicio portador EPC o EPS Bearer Service. La red física que se utiliza para interconectar los diferentes equipos de una red LTE y que se denomina comúnmente como red de transporte es una red IP convencional. Por tanto, la arquitectura de una red LTE, además de los equipos propios que implementan las funciones del estándar 3GPP, también integra otros elementos de red propios de las redes IP, tales como routers, servidores de DHCP para la configuración automática de las direcciones IP de los equipos y servidores DNS para asociar los nombres de los equipos con sus direcciones IP. La arquitectura básicamente de la red troncal EPC está compuesta, como se muestra en la imagen, comprende únicamente las entidades de red que forman el núcleo de la red troncal para la provisión de servicios de la conectividad IP a través de una red de acceso UTran, junto con las entidades de red e interfaces que soportan las funciones relacionadas con el control del servicio de conectividad y de los mecanismos de tarificación. El núcleo del sistema EPC está formado por tres entidades de red: MME, entidad de gestión de movilidad, y la puerta de enlace es GW. Y por último tenemos el Package Data Network Gateway, que es la puerta de enlace de red de paquetes de datos. Estas tres entidades, junto con la base de datos HSS del sistema 3GPP Home Subscriber Server o servidor de suscriptor de inicio, constituyen los elementos básicos para la provisión del servicio de conectividad IP entre los equipos de usuarios conectados a través de la UTran y redes externas que se conectan a la red troncal EPC.
IMS o IP Multimedia Subsystem es un conjunto de especificaciones para ofrecer servicios multimedia a través del protocolo IP. Esto hace posible incorporar todo tipo de servicios como la voz, multimedia y datos en una plataforma accesible a través de cualquier medio con conexión a Internet. Vamos a la arquitectura de la red 5G o New Radio. Esto es una arquitectura totalmente nueva y tiene las siguientes especificaciones: antenas y vías de RF. La densidad del 5G requiere un nuevo enfoque. Esto conlleva tener más antenas, más puertos y más torres o emplazamientos para las células pequeñas. Estructura de fibra. La fibra más rápida y flexible que nunca conecta las redes más densas de nuestro futuro. En 5G, células más pequeñas exteriores son cada vez más reducidas, lo que abre infinitas posibilidades a la hora de utilizarlas. In-building wireless, la mayoría de las conexiones ocurre en interiores. Este tipo de conectividad proporciona a la red 5G acceso al exterior. Y por último, la gestión del espectro. Las bandas 5G se pueden aprovechar mejor con la gestión del espectro inteligente para aumentar el rendimiento. El espectro y frecuencia con la tecnología 5G se va a dividir en tres secciones o en tres tipos de bandas que van a trabajar en las bandas bajas, que van a estar entre 600 MHz y 2 GHz, bandas medias que van a estar entre 2 GB y 6 GHz de capacidad, y las bandas milimétricas, que van a estar entre las 24 GHz. Ahora se dedican varios rangos de frecuencias a la tecnología 5G New Radio. La parte del espectro de radio con frecuencias entre 30 y 300 GHz se conoce ahora como onda milimétrica, dado que las longitudes de onda están comprendidas entre 1 y 10 milímetros. Las frecuencias entre 24 y 100 GHz se están asignando ahora a la tecnología 5G en diversas regiones del mundo. Como decíamos anteriormente, vamos a necesitar más antenas para cubrir toda la red 5G. Entonces se va a usar la informática perimetral multiacceso, o bien llamada MEC, de Multi-Access Edge Computing. Es un elemento importante de la arquitectura 5G. Esta supone una evolución en la informática basada en la nube, por lo que se trasladan aplicaciones de centros de datos centralizados al perímetro de la red y por lo tanto más cerca de los usuarios, como vemos en la imagen. Esto implica un atajo en la entrega de contenidos entre el usuario y el host y la larga ruta de red que antes los separaba. En estos dos diagramas de bloque vemos la arquitectura nueva de 5G y está dividida en funciones. Se diseñó desde cero y las funciones de la red se dividen por servicios. Por eso esta arquitectura también se llama núcleo 5G, arquitectura basada en servicios, SBA. El nuevo núcleo de 5G, de red 5G, según se define en la 3GPP, emplea una arquitectura basada en servicios SBA, alineada con la nube, que abarca todas las interacciones y las funciones de la tecnología 5G, incluida la autenticación, la seguridad, la gestión de sesiones y la edición de tráfico de disposiciones finales. El nuevo núcleo realza más el NFV como nuevo concepto del diseño integral. ¿Cómo funciona? El usuario, como los smartphones, dispositivos celulares, se conectan a través de la red acceso radioeléctrico por medio del AMF, y la función de plano de usuario la lleva el UPF. Todo este diagrama que vemos acá son funciones virtuales que tiene la nueva red de radio 5G. Están descritas acá, y por último es la función gestión unificada de datos. Proporciona el marco de control de política, aplicando la decisión de política y accediendo la información de suscripción para gobernar el comportamiento de la red. Por aquí el control de usuario y control
la red de control. Muchas gracias, espero les haya gustado mi video.